Más sean bienvenidos. En esta oportunidad vuelvo con lo que les he dicho hace unos días, ¿verdad? De que yo ya tengo programado, mis amados hermanos, los temas para todo este mes y el mes que viene. Y hoy el Señor, pues, dentro de esa programación, yo le coloqué así al título que tengo en los recordatorios: dar. ¿Amén? Amén. Entonces yo creo que ya con eso les dije lo que vamos a hablar, mis amados hermanos. Vamos a hablar acerca de lo que es dar. Amén. Pero ahí no dice nada de dar, pastor. Pues ahí el tema, mis amados hermanos, dice midiendo nuestro amor por Dios y por su obra. Yo creo que al decirles ya lo que vamos a estar abordando, ustedes me pueden decir ya cómo se mide el amor por Dios y por su obra. Dando, así de simple, no hay otra forma. Amén. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos y hermanas, cuando yo me acuerdo cuando la pastora me andaba conquistando? Son bromas, si no, ¿qué van a pensar ustedes? Pero yo no sé si ustedes se recuerdan cuando ustedes andaban ahí en amores, mis amados hermanos, que él o ella los andaba tratando de conquistar, y acaso no uno empezó a sentir el deseo de darle algo. Lo primero que le dieron fueron cartitas, ¿y con qué? Con la loción que a ella o a él le gustaba. ¿Sí o no? Yo no era tan cursi. Bueno, tal vez alguien me hace el favor de controlar a esos niños, mis amados hermanos, por favor, porque hay mucha bulla y después en las grabaciones se escucha más la risa de ellos que lo que yo predico. Bueno, entonces miren, yo creo que ya entendimos el tema de lleno. Yo quería darles después, pero se los di una vez. El tema es midiendo nuestro amor por Dios y por su obra. Amén. ¿Cómo puedo yo detectar qué tanto en realidad amo, mis amados hermanos? Aquí yo estoy haciendo un poco amplio, pero el título es claro, ¿verdad? Dios y su obra. Simple y sencillamente dando. Amén. ¿Dando qué? A mí, si me van a ayudar, espero yo que sí, traten de ayudarme lo más rápido posible. ¿Dando qué? Tiempo. ¿Qué más? ¿Ah? Ofrendando. ¿Qué más? Sirviendo. ¿Qué más? Es que yo quiero ver cómo ustedes aman esta obra. Y la verdad que yo sí la amo, pastor, pero de que había que dar algo, eso sí no sabía. Estamos en la calle. Midiendo nuestro amor por Dios y por su obra. Respóndame, ¿cómo se mide el amor por Dios y por su obra? No, respóndanme, mis amados, ¿cómo se mide el amor por Dios y por su obra? ¿Sí me están escuchando? ¿O quieren que les suba volumen? ¿Cómo se mide el amor hacia Dios y hacia su obra? No, ustedes no están convencidos, porque si digo capaz que va a pedir al final, y yo fui el primero que dije dando. ¿Cómo se mide el amor de Dios, nuestro amor hacia Dios y hacia su obra? Dando. Sí, dando. ¿Pero dando qué? Otra vez va la burra al trigo, predique, hombre. Miren pues, mis amados, esta cita que vamos a presentar, ustedes se la saben de memoria. Yo me atrevo a pensar que no hay ser humano, miren que no estoy diciendo cristiano, sino ser humano que no se sepa esta cita. Esta cita se la sabe, esta cita se la sabe, creo que todo el mundo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está escrito de que alguien los amó. Amén. De que hay alguien que amó al mundo y todo lo que está en el mundo, ¿verdad? Y ustedes y yo no la sabemos, ¿sí o no? Amén. Díganmela sin ver la pantalla, pues. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que se la sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida. Bien, yo las tres cosas que les resalté, mis amados hermanos, no es que exactamente ahí vayamos a desarrollar el tema, pero son tres cosas importantes que, aunque ustedes y yo nos las sepamos, amén, quizás no hemos indagado, no hemos analizado. Por eso el tema es midiendo nuestro amor por Dios y por su obra. ¿Y cómo yo puedo decir que alguien me ama? Amén.
¿Cómo puedo decir que alguien que soy amado o que amo a alguien? No hay otra forma, mis amados hermanos, que dando. Amén. Pero aquí miren, ustedes y yo sabemos que cuál fue, ojo con esto. Aquí dice claramente que Dios amó, ¿sí? Dice Dios, es el Padre. Claramente lo dice ahí. ¿Y a quién dio? Pero ¿qué hizo el Hijo? La Biblia también dice qué hizo el Hijo demostrando ese amor. ¿Qué hizo? Ahí está. Dios dio, el Padre dio, pero el Hijo se entregó. Entonces ahí nos damos cuenta, y Él no entregó. Fue una ofrenda. Amén. Pero no fue cualquier ofrenda. Su propia vida. Y es acá, mis amados hermanos, en donde yo tengo que decirle, miren, el apóstol a nosotros nos ha enseñado, mis amados hermanos, y él lo ha dicho así, así se lo voy a decir. Y si tú te das cuenta de que en la iglesia está faltando esto, ¿sí? Entonces, ¿para qué vas a invitar a otro a que llegue y que les predique? Predícale tú si tú eres el tata, así nos ha ido. Entonces eso quiere decir que, ya sé por dónde va el tiro. No, hermano, eso tocaba predicar el día de hoy. Y en lo que a mí me interesa es que en realidad ustedes y yo demostremos en realidad cuánto amamos. ¿Cuál es el título? Al pastor y a la pastora. No, si así fuera estaríamos muertos de hambre, hermano. A Dios y su obra. No es al pastor y a la pastora, es a Dios y a su obra. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, nos es necesario atender, entender, aprender y practicar. ¿Quién de ustedes se considera así bueno en matemática? Ahí tenemos uno. Pero para considerarse bueno en matemática, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ni idea, dice. Practicar, eso es todo lo que hay que hacer. Practicar, le enseñan a uno cómo es ahí el problema y qué es lo que uno tiene que hacer en casa. Practicar, no hay de otra. Entonces, todos los demás, ¿por qué somos malos en matemática? No es porque no tengamos la capacidad, es porque no practicamos, es porque no entendemos. Y porque a veces sí entendemos, pero miren, entonces por eso es que no nos consideramos buenos en matemática. Pues son buenos para hacer mates, pero para mate, ahí sí no. Bueno, entonces miren pues, es que esto a mí me llamó mucho la atención porque la cita yo me la sé, pero las tres cosas que resalté es que cuando uno ama, mis amados hermanos, entonces uno da. Pero miren qué tremendo, mis amados hermanos, cuando uno ama y da, resulta que no hay pierde, no hay pérdidas. Entonces aquí podemos analizar por qué ustedes y yo, digan, ¿cuántos de ustedes y yo hemos intentado abrir un negocio? Lo hemos puesto, pero de aquí a tanto tiempo lo cerramos. Yo soy el primero en levantar mi mano. Solo nosotros tres. ¿Los demás no han puesto negocio? Hay 4. ¿Los demás? Es que la verdad por eso no lo pongo. Yo sé que si lo pongo lo voy a cerrar. Escudriñémonos bien, mis amados hermanos. ¿Qué creen que hubiera pasado si ustedes y yo hubiéramos amado esos negocios? Allí estuviéramos con nuestro negocio. Y les aseguro que un negocio mucho más próspero. Pero yo me acuerdo cuando pusimos con la pastora el negocio de la venta de juguetes. ¿Se acuerdan dónde lo pusimos? Allá por el frente del granjero. ¿Y ahora qué hay ahí? En esa cuadra, en esa calle, hay como 4 ventas de juguetes. Y hay una que es muy próspera, muy cara también, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Se imaginan ustedes si nosotros hubiéramos permanecido en ese negocio? No, pero ¿cómo? No, es que yo soy pastor. Esto es lo único que no he abandonado, a pesar de cómo me pagan. Definitivamente el Señor nos tuvo que haber llamado. Pero a lo que voy, mis amados hermanos, es que cuando uno ama, entendamos esto, por favor, y da, no hay pérdida. No doy a entender con ahí está escrito. Dios amó, dio para que nadie se perdiera. ¿Sí o no? Pero cuando uno no ama, no da, ¿y qué hay?
sea, uno es el que sale perdiendo. Nosotros solitos salimos perdiendo. Miren, yo no sé, solo esto sí sé, hermano. Tal vez alguien... Bueno, me vuelvo a ver qué hago aquí. Que no quería decirles, pero ya que venía. Perdón, gracias. ¿Qué les estaba diciendo, hermano? Miren. ¿Saben cuál es nuestro? No estoy diciendo estoy diciendo nuestro problema. Es que no amamos, mis amados hermanos. No amamos. ¿Usted cómo sabe que no amamos? ¿Podemos empezar por su matrimonio? Solo ellas se quedaron calladas. Ahí está. Ese es un gran ejemplo, mis amados hermanos, de que la Biblia dice claramente que el que no ama, ¿por qué es que no ama? Dice, porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vuelvo a la carga acá, midiendo nuestro amor por Dios y por su obra. Miren, es una pensada, hermanos, perdónenme, vengo muy pensativo. ¿Cuántos tienen carro? Levanten su mano los que tienen carro. Así ya sé cuando necesito un jalón a quién le presto. 1, 2 y 3. Mano Hugo, ¿usted no tiene carro? ¿O no quiere levantar la mano? Ninguna de las dos. ¿Cuántos tienen moto? Miren, de carro y moto y triciclo y bicicleta y todo. ¿Cuántos tienen casa propia? Ay, gloria a Dios por eso, esas más. Estoy en un inventario, está para ver qué tengo en mi casa. No está así. ¿Les ha costado, mis amados hermanos, todo eso que ustedes tienen? Oh, no, pastor, yo solo soplo y ay, los billetes de a 200. ¿Así ha sido? ¿Les ha costado? Sí, amén. Solo, mis amados hermanos, el que se mete a edificar casa o a comprar o a hacer, solo él sabe cuánto le ha costado. Yo me di cuenta ahorita que nos pusimos, bueno, no ahorita, cuando nos fuimos a construir, ya les conté, yo tenía un dinero ahorrado por ahí y ahí me dijeron, este albañil es buenísimo y todo. ¿Y cuánto? Le dije todo lo que había que hacer. 20, me dijo. Yo tenía 20. ¡Ay, hagámoslo! Hay que comprar madera. Solo de madera se fueron 7,000 quetzales. Y esos 7,000 no estaban dentro de los 20 que me dijo. Ya lo despedía yo. ¿Por qué les digo esto? Porque solo el que se mete a hacer y el que tiene sus cosas sabe cuánto le ha costado. Pero ¿a dónde va con eso? ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué tenemos eso, esas bendiciones de Dios? Porque yo les sirvo. Lo tenemos, mis amados hermanos, porque escrito está que donde está nuestro tesoro, ¿qué dice? O donde, ¿cómo es? Así es. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Gracias. ¿Por qué tenemos todo eso? ¿Por qué nos esforzamos por todo eso? Porque nadie nos ha regalado, ¿verdad? ¿Y por qué lo tenemos? Es que siento que cualquier cosa que diga, por lo está en contra. Es que la respuesta es bien simple, mis amados hermanos. Lo tenemos porque amamos. A ver, los solteros, tal vez sí, no sé, pero yo pregunto, cuando estábamos solteros, ¿quién de nosotros se preocupaba por tener una casa? Si cuando uno está soltero, lo único que se preocupa es el momento. ¿Saben qué me preocupaba a mí? No faltar a los Capitol, eso me preocupaba. Sí, eso me preocupaba. ¿Y a qué me iba a los Capitol? No, nunca me gustaron las maquinitas. Entonces, ¿a qué sí? A caminar, a ver, a chupear. A eso sí. Y cuando ya me cansé de caminar, me metí al internet. Y ahí se me dan las horas y las horas. A eso iba.
Porque si hubiera sabido que había, ahí vendían juguetes, ahí, ¿de qué tiempo? Bueno, pero ¿en qué momento ustedes empezaron a preocuparse? Yo quiero mi casa. Había un compromiso cuando me casé. Cuando uno ya tiene un compromiso, cuando sabe que ya vienen los hijos y por casualidad no tengo hotel, entonces ¿a qué me voy a dedicar? ¿A hacer más hijos? Mejor una casa. Entonces uno se empezó a preocupar, pero ni siquiera fue por uno. ¿Fue por qué? Porque ya tenía unas personitas que uno las ama, hermano, que uno quiere darles lo mejor. Entonces ahí empieza. Por eso es que empezamos a buscar y a tener todo lo que el Señor nos va añadiendo, pero todo se centra, mis amados hermanos, en el amor. Amén. 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 Y ahora aquí viene todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Así estoy grabando y pensé que no. ¿Y qué pasaría, mis amados hermanos, si ustedes y yo tuviéramos un poquito más de amor por la obra del Señor? ¿Estaríamos aquí? No, pastor, yo de qué tiempo lo hubiera abandonado. Se ríen. Pero cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué hicieron todos los discípulos? Todos, sin excepción, todos dijeron, ¿seré yo? ¿Por qué? Porque en determinado momento a todos y a cada uno de ustedes se le pasa por la cabeza, ya me cansé de esa iglesia. Pero da la casualidad que se cansen de la iglesia cuando más mal portados están. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? No, el puro diablo es el que está fastidiando. Y ahí dejémoslo, porque si no me caliento. Pero ¿qué pasaría, mis amados hermanos, si ustedes y yo tuviéramos un poquito más de amor por la obra del Señor? ¿Qué pasaría si tuviéramos un poquito más de amor por la obra del Señor? Aquí no sé qué pasaría, porque no siento yo. A ver, tercera vez, ¿qué pasaría si tuviéramos un poquito más de amor por Dios y por su obra? ¿Saben qué sería lo básico? Que es lo que la Biblia dice. Ofrendaría y diezmaría. Lo básico, lo mínimo. Pero a veces ni siquiera eso hacemos, Viene ahí el pago, qué sé yo, cómo ustedes obtengan su dinero, mis amados hermanos. Pero muchas veces lo primero que se piensa es el cuchubal, dijeron es pasar en la obra de teatro. Ya está el pastor y sus mensajitos. Y el diezmo lo dan de cuchubal. Estoy pensando, no estoy diciendo que así sea, estoy pensando. No me dejen pensar mucho porque saben que yo le doy rienda suelta, pensar. Eso pasaría si ustedes y yo amáramos un poquito más al Señor, fuéramos fieles en nuestros diezmos, fuéramos fieles en nuestras ofrendas. La vez pasada yo creo que les conté que había un niño, no sé si es verídico, ¿no? Pero encaja bien, que dice que la mamá le dio 2 quetzales, le dijo, este es para tu helado y este es para tu ofrenda. Y salió corriendo, dice que perdió un quetzal y dijo, perdí el quetzal de la ofrenda. ¿Será que alguna vez hemos sido como ese niño? Yo no, dice Raúl, porque ni ofrendo. Y que hoy vengo algo quisquilloso. Yo les digo, sí, muchas veces hemos sido así, mis amados hermanos. Yo conozco, miren, cualquier cantidad de testimonios, y que Dios me libre de atarlos, que Dios me libre. Pero solo se los voy a comentar en una oportunidad, y se los he contado. Un hermano llegó y llevaba, no me acuerdo si eran 100 o 200 quetzales, llevaba a la iglesia. El asunto es que llegó el tiempo de la ofrenda y ellos ya habían dispuesto que después del culto iban a salir a almorzar. Y él dijo, no, hoy no voy a ofrendar porque solo 200 cargo. Y no ofrendó porque iban a ir a almorzar. ¿Y qué creen que pasó? Saliendo del culto, su hijo, papá, fíjate que al hospital fueron a parar. Se acabaron los 200 solo en consulta y no sé cuánto más de
de medicina. ¿Y el almuerzo? A su casa se fueron a ver qué había para comer. Ya les conté la otra, esa me pasó a mí. Estábamos haciendo las ventas de la iglesia y se me acerca una hermana, fíjese pastor, me dice que hoy sí no vamos a poder comprar el almuerzo porque en ese entonces se vendían los almuerzos y la gente comía ahí en el templo. Y me dice, fíjese que hoy sí no vamos a poder comprar porque no tenemos dinero. ¿Qué puedo hacer yo? No tengan pena, le digo, Dios los bendiga y pues vayan. Sí, terminamos todo el asunto y después los hermanos con los que ya veníamos, íbamos de regreso, estábamos en la zona 6 para Prado, y me dice, pastor, me dice, ¿no quiere pasar a comer a Campero? Y bueno, ¿ya se imaginan, va? ¿Y quiénes creen ustedes que estaban ahí? Toda la familia, eran como 15. Y así se me acercó, no tenemos, ¿qué puedo hacer yo? Entonces vamos a esto, mis amados hermanos, de que muchas veces así somos. Y la Biblia dice que para muchos su Dios es su vientre. Es que, mira, aquí para poner ejemplos hay un montón de ejemplos, pero la verdadera realidad, mis amados hermanos, es de que ustedes y yo tenemos que ser medidos. Y la Biblia habla de que vamos a ser medidos. Y una de las cosas que van a medir es nuestro amor. ¿Por qué la Biblia dice este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos? Por eso, mis amados hermanos, porque miren, la verdad, no quiero pecar. ¿Qué pasó? Pero la verdad, mis amados hermanos, yo no recuerdo, excepto cuando estuve en otro lado, que alguien haya venido a despojarse de algo y pastor tenga, no para mí, para la iglesia. No lo recuerdo, así sinceramente. Tal vez alguno de ustedes lo ha hecho, por eso digo, no quiero pecar. Así, pastor, si yo la vez pasada le di como 30,000 de diezmo. Ah, pero el diezmo. Y ni 30,000 fueron. Fueron 10 quetzales. No lo recuerdo. Así sinceramente no lo recuerdo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Nos faltará un poquito de amor por Dios y por su obra? Amén. Poquito será. Nos falta, mis amados hermanos. ¿Saben qué es lo que más? No sé, pues, entendimiento creo que es lo que nos falta a todos. Que cuando uno da, ahí dice que el Señor dio. Cuando uno le da al Señor, no se pierde. No se pierde. No se pierde. Amén. Les pregunto, aconséjenme por favor, porque yo no sé. Vamos a suponer que alguien viene y tiene, menciónenme algo así grande, de gran valor. Unas propiedades, dijo hermana Vivi. Se fue hermana Vivi. Tiene propiedades y vende una. ¿Habría que diezmar de eso? Ayúdenme porque yo no sé. Ahorita dicen que sí porque no son ustedes las que la han vendido, ¿va? La vendieron en 200,000. ¿Cuánto sería el diezmo? 20. Esa sería la cosa. Ese es el gran conflicto con nosotros, mis amados hermanos, que no amamos. No amamos como deberían. Porque no estoy diciendo, no, ustedes no aman. No, sí amamos. Ahí se van a dar cuenta. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. De que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que sí, ustedes y yo amamos al Señor, pero en nuestra dimensión terrenal, no como Él quiere que se le ame. ¿Por qué? Se los voy a mencionar. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Pedro, el apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro negó a Jesús?
Por miedo. No, ella lo había negado. Porque no lo amaban. Porque no lo amaba. ¿Y por qué cuando, ahí lo que decía Marta, y por qué cuando el Señor se aparece le dice, Pedro, ¿qué le preguntó? ¿Me amas? ¿Y qué le respondió el apóstol Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes, le dice. O sea, el Señor sabía, ¿qué sabía? Que si lo amaba. Pero ya sabemos, cuando escudriñamos esas palabras, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me agapeas? O sea, pero cuando el Señor dice, ¿me amas? La palabra original es agape. Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo. Y la palabra original ahí es filos o fileo. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Sí, Señor, te fileo. Y eso es lo que estaba preguntando el Señor. No sé si a ustedes les gusta, hermanos, que ustedes a veces hacen una pregunta y le responden con otra pregunta. ¿A quién le gusta? ¿O no les pasa? Hacen una pregunta y con otra pregunta les responden. Ay, es que dan ganas de ponerse a orar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la Biblia dice sí, alguna versión dice sí te quiero, pero la Biblia normalmente dice sí te amo. Entonces, y le dice, esto es lo que yo quiero que vean, que Pedro, el apóstol Pedro le dice al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes, y las 3 veces le dice, tú lo sabes, y la tercera vez le dice, si tú lo sabes todo, te amo, le dice. ¿Pero por qué lo negó? Porque no lo amaba en la dimensión que tenía que amarlo, en la dimensión que Dios anhelaba que lo amara. Y cuando se ama en esa dimensión, entonces viene el apóstol Pedro en el amor. Bueno, lo voy a decir así, que probablemente ustedes y yo le tengamos al Señor, en ese amor lo negó. Sí lo amaba, pero no como el Señor se lo merecía. Cuando el Señor se le aparece y pasa todo lo que pasó, el diálogo ahí, entonces el apóstol Pedro, él dice en la Biblia que se entristeció porque le dice, Señor, si tú lo sabes todo, te amo. Y el Señor prácticamente le delega el ministerio. Pero cuando el apóstol Pedro murió, la historia, porque esto ya no lo muestra en la Biblia, dice que lo iban a matar crucificado. Pero él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Y lo mataron crucificado, pero con la cruz para abajo. ¿Me doy a entender? Entonces llegó a amarlo, ¿sí? Por eso se entregó. Pero después de que lo llegó a amar como el Señor se lo merecía, después de que se le apareció el Señor resucitado. Cuando están en la barca y están pescando, ¿quién de ustedes se considera un buen nadador? ¡Ah, yo, pastor! ¿Por qué? Porque nada por aquí, nada por aquí, nada de nada. ¿Alguien es un buen nadador? Mercy. ¿Nadie? Ninguno. ¿Sí puede nadar por lo menos? Tampoco. El apóstol Pedro sí era un buen nadador. Pero ¿quién de ustedes? Vamos a ir a las piscinas. ¿Quién de ustedes se metería a las piscinas así como está? No llevarían ahí su monoquín. ¿Y mono para qué, pastor? Un bikini de una pieza, pues. Y se metería. Pero dice la Biblia que cuando el Señor Jesús se aparece resucitado y ellos están pescando, el apóstol Pedro ve quién era y lo identifica y se acuerdan qué fue lo que hizo. ¡Ah, es el Señor!, dijo. Estaba de lejos, la barca estaba metida. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Antes de tirarse, ¿no se acuerdan? ¿Acaso yo estaba ahí, pues? ¿No se acuerdan que hizo el apóstol Pedro? Se ciñó la túnica. Entonces, en otras palabras, ¿qué hizo? ¿Sí entienden que se ciñó la túnica?
Se vistió. ¿Y quién de ustedes para echarse a nadar se viste? ¿Y él por qué sí? Porque reconoció que el que le estaba hablando era su cobertura y se le dejó ir, pero no podía llegar desnudo. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? ¿Va a pedir o no va a pedir? Espérense, hombre, no le voy a pedir nada, solo le voy a pedir que trabajemos, hermano. Amén. Ahí les voy a contar por qué. Y miren, demasiada casualidad, cualquiera puede, ese tema se lo preparó. No, Dios sabe. Ahí les puedo mostrar la tablet y ahí está, eso tocaba hoy. Bueno, entonces, si ustedes y yo le damos al Señor, mi amado hermano, no hay pierde. Hoy en la escuela profética, el pastor que predicaba, él predicó un tema, y eso lo dice la Biblia, para que ustedes lo tengan presente: recompensa de profeta. Y eso fue lo que él predicó. Y la Biblia dice que el que le da un vaso de agua a un profeta, recibe recompensa de profeta. Y luego él daba la cita aquella, mis amados hermanos, en donde el profeta Elías llega con la viuda, ¿verdad? Y le pide que le diera un poco de agua y que una torta y pan para comer. ¿Se recuerdan de eso? Eso fue lo que... Y él explicaba de que cuando el profeta le pidió agua, la mujer se lo dio. Pero cuando le pidió la torta, ahí ya renegó. ¿Por qué? Porque le dijo: si es lo único que tengo, ando juntando un poquito de leña para comer y nos vamos a morir. Entonces él explicaba, mis amados hermanos, lo traigo a colación por esto, porque cuando ustedes y yo le damos a Dios, siempre hay recompensa. Siempre hay recompensa, siempre, siempre, siempre. Y es ahí donde yo se los aseguro que si lográramos entender esto, miren, hay una cita que traigo ahí, hermano, y está escrito en la Biblia. Bueno, si lográramos entender esto, de que dando es como vamos a recibir, aún en medio de nuestras necesidades diéramos más. Pero cuando no lo entendemos en medio de nuestras necesidades, ustedes no. Pero ¿qué es lo que hace la persona normal en medio de necesidades a la hora de dar? ¿Qué es lo que hace? Deja de dar o da menos. ¿Por qué? Porque sus cuentas no le encajan. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que el que siembra escasamente, a ustedes y a mí nos gustaría, bueno, voy a sembrar un maicito, ¿y qué nos gustaría cosechar? 2 maicitos. Así es la proporción que la Biblia dice. No, la Biblia dice que si se siembra uno, ¿cuál es la cosecha? $100. Pero así está la cosa, pastor. Sí, hermanos, así está la cosa. Pero ¿saben por qué muchas veces no recibimos la multiplicación? Porque ustedes y yo damos, porque yo sé que damos. Pero lo damos, pero no va el corazón. Si el corazón está, mejor hubiera dado un poquito menos porque necesito comprar mi máquina. Y compramos la máquina y la iglesia, aquí hay unos pastores como las. Si lo entendemos así, es nuestra iglesia, no es nuestra, es nuestra. Entonces, mis amados hermanos, atesoremos esto. Si ustedes y yo amamos, vamos a dar. Y muchas veces se da. ¿Qué fue lo que dio el Señor Jesús? El Padre, lo que le sobraba. ¿Qué fue lo que dio? Lo mejor. Y díganme, ¿qué será lo mejor que ustedes tienen? Pues mira, pastor, que lo mejor que tengo es mi esposa. Como estamos hablando de dar, ¿va? Que son tremendos ustedes. Miren, lo mejor que ustedes y yo tenemos permítanme, para darle al Señor, ¿qué será? Yo mi corazón, pastor, lo mejor que tengo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el corazón, ¿qué es qué? Y eso es lo mejor que tenemos.
¿Quién entenderá ese corazoncito que ustedes ya andan echando? Porque un día uno los mira tan hasta allá arriba que ya casi tocan el cielo. Y al ratito ya están con Ricardo Montaner en la cima del cielo. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Si ustedes y yo le damos al Señor, no vamos a perder. Amén. Bien, la pastora y yo hemos visto, mis amados hermanos, quizás para ustedes no sean milagros, pero para nosotros sí, milagros, mis amados hermanos. Bueno, a mí me contaron, yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero el asunto es que uno de estos días parece que una nena se cayó de una litera y se murió. ¿Alguien supo? Pues fue de por acá, porque según parece, pues llegó a los bomberos de por ahí, va, a la comunidad. ¿Y saben ustedes que uno de estos días Mercy se iba a caer de la litera también? Y yo le digo a la pastora, mira, eso solo Dios, ¿por qué? Dios nos dice, pues, no les aconsejo que lo hagan, que carguen a Mercy, no se los aconsejo. Pero Mercy pesa, mis amados hermanos, como ustedes no tienen idea. Y se cayó, y la lograron agarrar en el aire. Y yo le digo, eso fue puro milagro. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Denle al Señor. La otra vez no sé quién también, la cosa es que no sé si fue Onay o Mercy, iba para adentro de algún cuarto, pero la persona que estaba dentro del cuarto no se dio cuenta y cerró la puerta. Le había reventado la boca a alguno de los dos. Y luego salió a ver, porque dice que ya me acordé quién fue. Pero hasta que me acordé lo voy a reclamar. Porque dice que cuando empujó la puerta, sintió que alguien se la había empujado. Entonces abrió para ver qué había pasado y no había nadie. Entonces, mis amados hermanos, y nosotros hemos visto milagros de esa forma. Ver cómo Dios salva a nuestros hijos de cosas tremendas. ¿Y de dónde viene eso? De que hemos decidido darle nuestra vida al Señor. Amén. Yo también se la di, pero ¿qué está pasando? ¿Está pasando esto? Está pasando esto. Es que nuestro amor, mis amados hermanos, está al nivel del apóstol Pedro. Él dice, yo quiero que me ames, pero que te des. Amén, sí, yo me doy, pastor, pero cuando puedo, cuando tengo tiempo. Entonces, si tú y yo sabemos que para el Señor, ustedes y yo lo decimos, mis amados, no, para el Señor es lo mejor. Pero muchas veces parecemos aquí aquellos hermanos, que Dios me libre, hermano, y me voy a hablar mal, pero perdóname, Señor. De aquellas iglesias, hermanos, que no tienen grupo de alabanza, y hoy va a cantar el hermano, por ejemplo, el diácono, y pasa el diácono y dice, miren, yo no sé cantar, pero como es para el Señor, voy a cantar. Y empieza aquello que mejor, llévatela, Señor. Como el guillo, no sé, voy a calentar, ¡fúndela! Bueno, avancemos. Solo voy a leer, espero. La palabra que dice acá, mis amados hermanos, Juan 3:16, de tal manera amó, amén, es esta. Miren, voy a leer nada más lo que está resaltado. Agapao, dice. ¿Y qué significa esto? Expresar el amor hacia el ser divino. Miren qué tremendo. Expresar el amor hacia el ser divino. Y es el amor de Dios. Amén. ¿Qué podemos pensar de ese amor? Expresar el amor hacia el ser divino. Si es el mismo Dios el que está amando. De que Él se ama a sí mismo. Y no eso dice que también tenemos que amar a nosotros mismos. Amén. Pero y en nuestro caso, si tenemos que amar, entonces ¿qué tenemos que hacer? Expresarle el amor al ser divino. Amén, pero voy a avanzar. Luego sigue diciendo, miren esto, expresa también el amor hacia las cosas, y escuchen esto que continúa, o más bien el esfuerzo para conseguirlas. Entonces por eso, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y nos perdone,
Porque a veces, ¿cuál es el ejemplo que se me ocurre en este momento? A veces tal vez ustedes y yo no sabemos qué fue lo que hizo nuestra esposa o alguien que nos pone el alimento en la mesa para conseguir ese alimento y ya no quiero eso. Entonces, ¿cómo se demuestra el amor? En el esfuerzo que hizo, ¿para qué? ¿Qué salió? ¿No? Aquí ya miro otra cosa. En el esfuerzo que hizo para conseguirlo. Amén. Bueno, avancemos. El amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. Entonces, según lo que la Biblia nos muestra acá, mis amados hermanos, ¿en dónde se ve el amor? En las dádivas. Amén. Bueno, miren, aquí no sé qué fue lo que pasó, pero ya no avanzó. ¿Cambió ahí? Ahí sí. Ahí está. Ahí. Dar. La palabra dar dice, se traduce poner. Miren, esto me llamó mucho la atención, por eso fue lo que resalté. Bueno, vamos a leer. Dar se traduce poner en Lucas 15:22, del anillo en el dedo del pródigo vuelto al hogar. Entonces, cuando el pródigo regresó, ¿qué fue lo que hicieron con él? Le dieron, pero dice que ahí, en esta palabra dar, se traduce cuando le dieron el anillo. ¿Y el anillo figura de qué es, mi amado hermano? De pacto. ¿Amén o no amén? Entonces miren, cuando ustedes y yo damos, mis amados hermanos, demostramos que en nuestras vidas hay pacto. ¿O se imaginan ustedes? Eso es una pensada. ¿Qué creen ustedes que pasaría que su cónyuge se entera que todo lo que ustedes ganan se lo están dando al vecino? ¿Qué creen que pasaría? ¿O pensarían algo? Pues si no pasa nada. ¿Qué pensarían? Llega ahí el cónyuge y mira, mi amor, no hay azúcar. Ah, pero yo no tengo. Y cuando va a ver la alacena del vecino, una roba. Mira, ¿sabes qué, mi amor? Anda con la vecina, tal vez te regala. ¿Cómo es posible que en la casa no hay? Eso es un ejemplo, nadie se me enoje. Y todo el salario está en la casa de la vecina. Entonces está claro que no ama. Bueno, Hebreos 8:10 dice, miren, aquí esta palabra dar, aquí se traduce poner anillo, pero aquí se traduce poner o escribir. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones. Entonces miren cómo da Dios. Dios da poniendo sus leyes, Dios da escribiéndolas en nuestros corazones, Dios da devolviendo la honra, el pacto, mi amado hermano. Pero avancemos, miren, esta palabra aquí lo vamos a tener fresco, dice acá, el que cree, en el que cree dice acá, para que no se pierda. Esta palabra no se pierda es esta, miren, cuando ustedes y yo damos, mis amados hermanos, de veras que si lo entendiéramos, viviéramos más felices. Fíjense, sinceramente se los digo, porque la palabra que no se pierda significa destruir completamente. Entonces, ¿por qué muchas veces hay destrucción, mis amados hermanos? Porque no damos. Destruir completamente, matar y morir. Pero tengo que avanzar. Les quiero dejar todo de una vez en su corazón. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, aquí está Pedro. Bueno, esto ya es lo que ya mencionamos. Juan 21:15 al 18, ya no lo voy a leer, ahí está lo que ya mencionamos, mi amado hermano, que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Vamos a leer nada más esto, el versículo 17, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, sí lo amaba, pero ya explicamos, pero no en la dimensión que Dios esperaba que él lo amara. ¿Saben por qué? Porque hoy el apóstol Germán, sí, que predicó en el estudio de pastores, y él nos decía de que el primer apóstol que Jesús llamó fue a Pedro. Y por eso que fue Pedro, por así decirlo, el que manda más de los apóstoles. Y por eso fue que cuando lo llamó le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿a quién se lo dijo? No se lo dijo a Juan, que era el discípulo amado, ¿verdad? Sino se lo dijo a Pedro. ¿Por qué?
porque de Pedro era tremendo. ¿Y qué hizo cuando querían agarrar a Jesús? Sacó el machete. Ay, Pedro. Bueno, miren esta cita. Marcos 12:30, y amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero escuchen esta otra cita. Este es el mandamiento. Y aquí el Señor está citando lo que dice el mandamiento. Y amarás a Dios, tu Elohim, tu Creador, con todo tu corazón y con todo tu ser y con todos, ¿qué dice? Con todos tus sustos. No, ¿va? ¿Qué dice? Recursos. Y la palabra recursos significa conjunto de bienes. Entonces, ¿cómo hay que amar al Señor, mis amados hermanos? ¿Cómo hay que amarlo? Con todos nuestros bienes. Pero la verdad es que yo creo que el 100%, mis amados hermanos, solo aquel que lo ha entendido, primero son sus bienes y después la obra y después el Señor. Y es por eso que muchas veces, lamentablemente, vivimos como vivimos. Ya me pasé 5 minutos, pero ya voy a terminar. Recurso. La palabra recurso significa ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin. Amén. O satisfacer una necesidad. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una empresa. Conjunto de bienes, riquezas o medios de subsistencia. ¿Se dan cuenta de lo que es un recurso? Proverbios capítulo 4 versículo 10 dice: escucha, hijo mío, recibe lo que yo digo y los años de tu vida serán muchos. ¿Decimos amén? Amén. Pero primero recibe lo que yo te digo. Amén. Que los recursos de tu vida puedan ser, ¿aló? Muchos. Pero ¿qué va a pasar con esos recursos? Primero, antes de que vengan los recursos, que sean muchos, recibe lo que yo te digo, dice el Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 más y termino. Cada primer día de la semana, escuchen esta cita, lo voy a leer en 2 versiones diferentes. Cada uno que separe algo de ¿qué dice? Ahí está la cosa, ya se puso seria. Mejor un poquito de tiempo. Que separe algo de dinero de acuerdo con sus recursos y ahórrenlo, para que cuando yo haya llegado no tengan que estar haciendo colectas. Escuchen esto, con esta terminamos, que la otra es esta. Dice, esta es una versión, una paráfrasis, dice, 1 Corintios 16, 2, los domingos, esta vez son los domingos, cuando no vengo, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de las ganancias que recibió en la semana. ¿Alguien gana algo durante la semana, hermano? Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. No sé si alguna versión de ustedes lo dice así. Si las abrieron, pues lo van a corroborar, si no, no tengan pena. Pero hay una versión que dice, mis amados hermanos, así cuando yo llegue, dice, ¿no tendrán que recoger ofrendas? Ay, entonces ¿por qué recogen? ¿Alguien ya la encontró? ¿Alguna dice así? ¿Sí? ¿Así dice? Ahí está Blanca para concluir. Así cuando yo llegue no tendrán que recoger ofrenda. ¿Y por qué entonces es necesario recoger ofrenda, mis amados hermanos? Porque bien, yo les aseguro, y que Dios nos ayude, decimos amén, que Dios nos ayude, pero les aseguro que si no se recogiera ofrendas, ¿qué creen ustedes que pasaría? Como que fuera un eco. Les aseguro que nadie da. ¿Por qué? Porque tengo que comprar mi pastel de... Mencióname alguna pastelería de esa que ustedes comen. ¿Alguna otra? Así, fufu. Ánfora no. ¿Sí? Mario sabe. Hay otra muy famosa también. Milano. Cocolat. De esos. Por eso no me pasó porque tengo. Como no me celebraron el día de la madre, entonces lo voy a hacer.
Y no sé quién, pero yo le escuché a alguien esto, hermano. La cosa es que algo así, no tienen para la ofrenda, pero el litro de coca, de 3 litros creo, no falta. Ahí cae quien va. Pero bueno, yo tengo que terminar, mis amados hermanos. Que el Señor sea el que se encargue de redarguirnos. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor.